Según la Fuerza de Tarea Conjunta integrada por la Policía, la Procuraduría, el Ministerio de Interior y Policía, el 911, la DNCD y el Ministerio de Defensa, el país está experimentando una reducción en las muertes violentas y en la criminalidad. Pero veamos algunos casos. En las últimas 2 décadas, el año con más muertes violentas fue el 2008, con 2.886 casos entre homicidios en general, feminicidios, muertos a manos de la policía y suicidios, mientras que durante la pandemia hubo una notoria disminución con 1.554 muertes violentas en 2020, seguido de un aumento los años posteriores y nuevamente una disminución en el 2024 con 1.367 homicidios. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, el grupo por sexo y edad que representa la mayor cantidad de víctimas por muertes violentas son los hombres jóvenes de 25 a 29 años, seguido por el grupo de 20 a 24 años. La Fuerza de Tarea adelantó algunas de las estadísticas del 2024 que indican que más que por la criminalidad, la mayor parte de las muertes violentas estuvieron relacionadas a conflictos sociales. El 54% de los homicidios del año pasado se debieron a discusiones y riñas por música alta, parqueos, disputas por deudas, entre otros problemas sociales. Eso nos lleva a preguntarnos qué tan arraigada está la violencia en el dominicano. ¿Estamos más irritables e intolerantes? ¿Cómo manejamos los conflictos y cuáles factores inciden en que una sociedad sea más violenta que otra? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. En la mesa en el día de hoy son el doctor José Miguel Gómez, médico, psiquiatra, psicoterapeuta, escritor. Además, gracias por estar con nosotros, doctor Celedonio Jiménez, sociólogo, muy querido también por nosotros en este espacio, que ha estado anteriormente y que acaba de publicar precisamente un libro sobre este tema, que yo creo que todos los dominicanos deberíamos leer para entender y reducir la violencia en la República Dominicana. En Casa Cuesta se encuentra y, por supuesto, en Amazon, ¿verdad que sí también? Para que lo puedan comprar desde fuera del país. Bienvenido, Celedonio. Gracias por estar con nosotros. Omar Pérez, politólogo, director del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana. Gracias por venir, porque queríamos también estos datos que siempre se manejan y que mucha gente no cree en ellos, pero las cifras están ahí. Aún así, las cifras varían y cambian, ¿no? Y alguien que una vez, o en 2 ocasiones, ha estado aquí y siempre nos ha dejado muy buen sabor de boca por sus conocimientos, su experiencia y su trato con tanta gente joven. Omaira Álvarez, presidente de Juventud con una Visión, movimiento global de cristianos de muchas culturas, grupos de edad y tradiciones cristianas dedicados a servir a Jesús en todo el mundo. Pero esta mujer tiene un conocimiento de las comunidades y de los jóvenes, sobre todo, y su problemática muy importante. Vamos a empezar este programa y sí, porque hablamos de jóvenes. Es verdad que las cifras, por lo menos la que ha dado el Ministerio de Interior y Policía este año, muestra que en el 2024 hubo una reducción, ya hablaremos de ella, pero como dije anteriormente, las cifras varían. Lo que realmente preocupa a mí particularmente y me llama la atención, es que el 54%, como se acaba de mencionar, de los homicidios del año pasado se debieron a discusiones y riñas por música alta, parqueos, disputas por deudas, entre otros problemas sociales, y que la mayor parte de estas muertes eran personas jóvenes, de 25 a 29 años, seguidos por el grupo de 20 a 24 años. Estamos viendo cómo le dan una galleta violenta, cae, se desnuca una persona en la calle por un roce de vehículos. Un roce de vehículos, el otro que entró a buscar una carne y el otro le clavó un punzón, y así la reacción: yo no barajo pleitos, la cárcel se hizo para los hombres, y yo no recuerdo a ese dominicano. Yo quisiera... Y hay que poner el dedo en la llaga y hay que atajar esto, porque al paso que vamos, nos vamos a transformar en otro tipo de sociedad. Es cierto que esto es, independiente de los datos, es una percepción real de que estamos más irritables, más intolerantes, más violentos como dominicanos, y vamos a empezar a hablar de cuáles son todas esas causas, porque me imagino que es multifactorial. Antes podemos dar estos datos que ustedes presentaron y que, bueno, pues dicen algo positivo.
Sí, bueno, hablando de datos en general, la tasa de homicidio, según presentó la Fuerza de Tarea, ya el Ministerio tiene un proceso de corroboración de todos los datos con la Policía, Procuraduría, INASIF, la Oficina Nacional de Estadística, pero estos datos provisionales dicen que la tasa de homicidio en 2024 se ubica en 9.7, en comparación con 11.5 de 2023. Entonces, ciertamente, 9.6 nos pone por debajo de la media de los países iberoamericanos, pero no es nada para alegrarnos. Son miles de muertos, o sea, más de 1000 muertos cada año, y ciertamente el componente de lo que en la fuerza de tarea se llama convivencia, el factor de convivencia, el componente de convivencia es el mayor, y en el clasificador esto es homicidios por razones interpersonales. Son los homicidios que no tienen una causa, un fin ulterior de que iba a cometer un delito, como un atraco o un arrebato o otro tipo de cosas, sino que se debe a una relación posiblemente de parentesco, posiblemente de vecindad. Entonces, en República Dominicana, la mayor parte de los homicidios intencionales efectivamente se dan por cuestiones de convivencia. Y esa cifra baja hoy, pero sube el año que viene, y así ha sido a lo largo de las últimas 2 décadas. Hemos tenido una bajada. Por ahí hay unas imágenes, no sé si las tienen, ha habido una bajada y luego ha vuelto a subir otra vez. El 2008 fue un año impresionante. Ahí estamos viendo muertes violentas en la República Dominicana durante el primer cuarto del siglo XXI. Yo quisiera que me respondieran esa pregunta, Celedonio. ¿Cómo no? Yo pienso que la situación esta de disminución coyuntural de los homicidios se da dentro de una realidad contradictoria, porque si bien han bajado los homicidios, hay instituciones como una fundación denominada Vida Sin Violencia, que ha establecido que han aumentado los feminicidios. Sin embargo, con respecto al 2023, hubo un aumento de alrededor de 5 o 6 feminicidios más. Es decir, que por eso digo, hay una realidad contradictoria. Bajan los homicidios, pero crecen los feminicidios. Ahora, yo insisto en que en nuestra sociedad hay un crecimiento de la violencia, porque yo no concibo la violencia solo como los hechos extremos de homicidio o feminicidio. Yo creo que en el país se dan toda una serie de manifestaciones de violencia. Yo diría que la sociedad está muy permeada por esa violencia. Vemos la violencia en el hogar, vemos la violencia en la calle, vemos en las escuelas, en los barrios, en las escuelas que se acaba de informar de hechos graves de violencia, tan graves como que ha supuesto la muerte de niños. E insisto, la sociedad está permeada, lo que acotaba Nairobi ahorita, un pequeño roce de vehículos en las calles ha concluido en hechos lamentables de muerte, discusiones por un parqueo. Es decir, yo pienso que la sociedad en su conjunto está muy presa, muy marcada por una situación de intolerancia, de exacerbación. Hay una exacerbación general en la sociedad, hay mucha intolerancia. Y claro está, vamos a analizar las causas, pero yo pienso en principio que se trata de que en nuestra sociedad hay todo un conjunto de factores que empujan a las personas a esa situación de violencia. Por ejemplo, comenzando con algo elemental, las grandes deficiencias de los servicios públicos. Por mencionar uno, la electricidad. ¿Usted se imagina una persona tratando de dormir para al otro día ir a su trabajo y sin embargo no tiene luz, no puede dormir adecuadamente? ¿Cómo va a salir esa persona a la calle irritada? Usted mencionaba varios factores y quiero que pasemos a ese desglose. Yo estaba buscando unos reportajes para ver justamente lo de la incidencia de la violencia y veía
que cada cierto tiempo hacíamos reportajes sobre el aumento de la violencia. Y me interesa también saber, en esa perspectiva, si ustedes consideran que la violencia es cíclica o si es un aumento continuo el que estamos mostrando. O sea, si es que cada cierto tiempo la sociedad se torna más violenta o si es que vamos de manera continua aumentando más y más la violencia. Maricela hablaba de cómo era antes, de cómo se vivía y que le sorprendía cualquier acto violento que se informara a través de los medios de comunicación. Ahora se ve ve en una los medios de comunicación, normalización, que es muy diferente. una Ahora normalización de la violencia. Se ve en las plataformas. Sí. En la plataforma. Y eso ya, la gente. y ahí nos llevaría a otra pregunta más adelante sobre cuánto incide normalizar y propagar tanta violencia en las plataformas y redes sociales. Pero ¿cuáles son esos factores que inciden en que la sociedad esté violenta y si es cíclico o si esto es gradual y vamos entonces a unos niveles aumentando y aumentando? Ya. Mira, la República Dominicana ha llegado a una cultura de violencia. De lo que estamos hablando es que hay una cultura de violencia. La cultura de violencia es cuando un país pierde las habilidades sociales para resolver conflictos cotidianos. Y a medida que aumentan los estresores psicosociales, entonces la gente tiene más problemas a ser violentos. Cuando aumentan los disparadores sociales, los servicios no son de calidad, el desempleo, la marginalidad, La desigualdad. la falta del acceso al desarrollo y al bienestar social. Cuando hay más exclusión La social, falta de ambientes pacíficos adecuados. donde Entonces, desarrollarse. esas Y problemáticas psicosociales aumentan y los estresores psicosociales son disparadores en esa sociedad. Las sociedades que han mejorado los conflictos de violencia sociales, entonces son los que han apuntado en resolver esos problemas sociales. La República Dominicana ha fallado en instrumentar políticas públicas en violencia porque aquí lo que trabajamos es sobre las consecuencias, no sobre las causas que problematizan la violencia social. Y ahí es que hemos fallado. Omaira quería apuntar algo sobre eso mismo. Diana también quería hacer una pregunta. Yo quiero decir, Bueno, me encanta que él está diciendo eso porque hablábamos al principio, detrás de cámara, primero que es gradual, realmente está aumentando, pero yo creo que la causa específica, corroboro con él, es que trabajamos con las consecuencias, pero no buscamos las raíces, no buscamos las causas. Entonces, una persona que está en un hogar violento, mamá va a salir en violencia a su trabajo, un trabajo violento. Los hijos van a la escuela donde se supone que deberían encontrar un oasis de esperanza y encuentran otros padres que vienen de hogares violentos y también son violentos. Y lo que estamos haciendo es entretejiendo esa cultura de violencia que casi para muchos ya se está volviendo natural, que comienzan a ver que las cosas no son tan difíciles porque hay más violencia. Es como si nos estamos adaptando a lo que la gente, tú decías al principio, o decían al principio, el dominicano es violento. No, mis abuelos no eran violentos. No. Mi mamá no era violenta. No, ni la gente Tal en vez las tus calles. padres, la gente en la calle no era violenta. Algo Ni que en los ama el barrios. dominicano es que te encamina, que te dice, que se detiene y que te responde. Entonces, esta cultura de violencia que se está formando es lo que tenemos que buscar. ¿Cuáles son esas Esas causas principales para atacar desde la raíz del problema? Mira, yo pienso que lo que estamos hablando es que esa violencia se ha normalizado. Las causas las sabemos. Pero vamos- En Dominicana se ha tallerizado mucho eso. Es hablar de soluciones. Exacto. Sí. Es aportar soluciones Sí, o de sea- cómo vamos a resolver esto. Sí, doctor, pero por ejemplo, cuando ella dice violencia dentro del hogar, un hogar violento, la gente cree que es quizás el hombre que le está pegando a la mujer o que no. Solo violencia física. lo ven así. No es, la violencia no es solo física y sería importante que la gente pudiera identificar qué tipo de comportamientos son violentos y pueden generar o parir más violencia. Diana, tú Pero querías hacer también- una pregunta. Sí, claro, porque uno puede decir, en mi hogar no hubo violencia, pero un hogar donde le dan chancletazo a los niños o correazo a los niños, hay violencia. Entonces, si así es como se enseña que se resuelven los problemas de adulto, ese niño va a resolver los problemas con violencia. Entonces, doctor, en República Dominicana, ¿cómo estamos en cuanto al manejo de las emociones, al manejo de las reacciones, al manejo de la resolución de conflictos como sociedad?
Ahí es donde te decía, y gracias por la pregunta, que los dominicanos hemos perdido el desarrollo de las habilidades y la destreza para manejar conflictos de forma saludable, funcional y de forma armoniosa. Esa cultura del trátame bien, la cultura de paz, la mediación a conflictos y de buscar la solución a los conflictos del diario vivir a través de salidas oportunas, funcionales, es donde hemos estructurado. No lo están haciendo muchas parejas dentro de sus casas, no lo están haciendo en la escuela, que no le está dando ninguna políticas, ningunos programas a los muchachos de cómo manejar los conflictos dentro de la escuela, y lo estamos viendo en las sociedades. Entonces, ahí es donde hemos fallado. Que no se les enseña a los muchachos a manejar los conflictos a pesar de que se dan charlas, a pesar de que se dan talleres, decías. Sí, yo quería hablar un poco de eso, porque hay unas causas estructurales que tienen un alcance, digamos, de largo alcance. Y hay que pensar en términos históricos estos fenómenos que ahora decimos, la violencia ha aumentado, pero la violencia, digamos, hay autores que hablan de violencia estructural, que son cosas que condicionan el comportamiento violento. Te hablaba de exclusión social, que quizás es la principal, la desigualdad, ¿verdad? La falta de oportunidades. Pero pensando en esos términos, República Dominicana a mediados de los 80 deja de ser un país inminentemente rural. La población la mayor parte de la población pasa a ser clasificada como urbana. Del campo a la ciudad. Eso se da en una migración no planificada. Exacto. Se da en una ausencia de lo que hoy estamos tratando de conseguir, que es ordenamiento territorial. Exacto. En 2023 se aprobó la ley de ordenamiento territorial. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con esta situación? Que se crean situaciones de hacinamiento. Entonces, ¿somos más violentos con el pasado o no en términos actitudinales? Bueno, no sé. Lo que sí sé es que hay más oportunidades para violencia porque la persona está sin luz, empezando en un sitio rodeado de edificios. No es lo mismo tú en un campo, digamos, un ambiente bucólico, donde hay otra situación de ocio. Con la naturaleza. Contacto con la naturaleza. Aquí es el ruido, lo que rodea las viviendas. El ruido del vecino. La música a todo dar el día completo, porque hay horario nocturno, pero y el día. Y mayor capacidad de producir música que antes, por una cosa tecnológica. Claro. O sea, ese es el contexto estructural. También ha habido un paso, digamos, de la transformación de los valores familiares, también de apelar a la autoridad de la tradición. Antes era muy usual apelar, si no a la chancleta, a la autoridad de la tradición. Hoy tenemos parejas que donde ambos trabajan. Es un cambio estructural muy relevante, porque antes los hijos eran, en su mayor parte, educados por ambos padres. Hoy no. Y la solución no está tan clara, porque ahora no hay vuelta atrás. El derecho a la igualdad de oportunidad, al desarrollo profesional, se concibe necesario. Pero eso no era la condición sine qua non. Lo que sí estamos viendo ahora es un 35% de hogares manejados solo por mujeres que no tienen apoyo de nadie, pero que además son muchas madres adolescentes. Cuando tú ves los crímenes, los jóvenes, los delincuentes, y ves los familiares, y ves la madre, y ves la abuela, tú dices, ¿cómo es posible que esa sea la abuela? Abuelas de 30 años. ¿Cómo es posible que esa sea la madre? Pero eso es una realidad de la pobreza, de la marginalidad social. Porque no esos de la embarazos... pobreza, Sí, pero esos embarazos son en madres adolescentes. Porque la pobreza tiene... La falta de autoridad y la la falta de justicia. La pobreza tiene un rostro, y es un rostro de mujer, y un rostro de marginalidad. Entonces, esos embarazos en adolescentes que la República Dominicana no ha podido, a través de una educación sexual, socioafectiva en la escuela, a través de una iglesia que impiden ese abordaje. Pero tampoco hay consecuencias para los adultos que embarazan a las adolescentes. Tampoco hay consecuencias, no se detienen, no hay un seguimiento a quienes son los padres de todas estas criaturas, de estas niñas. Pienso que debe quedar claro, porque Diana observó si es que el dominicano es violento por naturaleza. Yo quiero sobre eso señalar lo siguiente. En una primera fase nosotros tuvimos una base animal, o sea, el ser humano. Lo que luego fue el ser humano comenzó sobre esa base, una base biológica animal. Pero esa situación fue
trascendida, fue corregida en función del proceso de hominización. Y es en ese proceso de hominización que da luego lugar a la antropomorfa, al ser humano, que se da un proceso de socialización donde vamos aprendiendo una conducta violenta. Es la situación de la sociedad lo que nos va transmitiendo una forma de ser. Por ejemplo, Quiero decir algo. la situación actual de desestructuración de una gran parte de nuestros grupos hogareños, de nuestras familias, da lugar a algo que tú señalabas, en el sentido de que ya hoy hay madres muy jóvenes, abuelas Que no que no tienen la condición de Y las energía abuelas, para sí, hacer una labor de educación que están que haciendo no esa tienen función. la edad para ser abuelas y tener que, después que criaron a unos muchachos siendo adolescentes, tener que criar entonces a los hijos de sus hijas adolescentes. Porque eso es lo que pasa. Y esa mujer vuelve a criar y vuelve a criar y vuelve a criar. Y Entonces yo creo que debe quedar claro que es en función de una realidad social. Pero el Latino Barómetro nos coloca como segundo país en violencia intrafamiliar en un estudio de 17 países después de Brasil. Eso nos tiene que llamar la atención. Somos líderes en bullying, en acoso escolar. Somos líderes de los países líderes en tasas de victimización. Como decía anteriormente, el 35% de los hogares son monoparentales. De cada 100 matrimonios, 59 terminan en divorcio. Ok, pero ya la mayor parte de la gente lo que hace, y ha sido así en nuestro país, ya por cultura, es juntarse y separarse, juntarse y separarse. Eso es muy normal. El 98% de los hombres violentos lo aprendieron en el hogar, eso es lo que dice. Y el estudio que recientemente publicó en un libro esta doctora en las escuelas, diciendo que la violencia era sistémica, se pasó varios meses dentro de los planteles escolares y no solamente entre los estudiantes, sino con los profesores. Claro. Los profesores y las personas que están supuestos a guiar y a educar a nuestros hijos, actuando violentamente porque vienen también de hogares violentos. Y ahí quiero llegar a lo que dice María Cela. Uno de los grupos que vamos a decir donde podemos apreciar más por los videos que se colocan, que se graban, que se difunden, es víctima de la violencia, son los jóvenes. Y se perpetúa esta conducta aún más y se normaliza cuando ellos mismos inclusive cometen actos violentos, lo graban, lo reproducen en cierta música que escuchan también y lo dicen y te voy a matar y voy a hacer esto y vamos a todo esto. Y me gustaría salir, Mayra, ahí. Vienen de hogares violentos, llegan a la escuela, tú decías que tampoco hay solución. Entonces llegan a ser jóvenes con esta situación. ¿Y qué podemos hacer? Y tenemos 300,000 que ni trabajan ni estudian. Los ninis. Lo bajan los ninis. Eso es grave. Eso es grave. Eso es grave. Cuando regresemos de la pausa vamos a hablar de eso y vamos a empezar a hablar de qué tipo de violencia puede ser trabajada dentro de las comunidades, de qué están planeando hacer también ustedes para mejorar la convivencia pacífica en las comunidades y desde el Estado, pero también desde la familia. Cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. La gente comentando y voy a compartir esos comentarios, pero Omaira estaba con la palabra. Sí, es importante entender que la madre está muy ocupada trayendo cómo proveer para su hijo, pero el hijo, en su defecto, como no tiene una escuela que le provea otra oportunidad, un arte y oficio, una escuela que debería tener escuela de música, o sea, programas. Escuela de Bellas Artes. Escuela de Bellas deportes Artes. en los Acuérdense barrios. que cuando estuve aquí hice un llamado a los que hacen políticas públicas de que en Culturales. cada barrio haya una extensión de Infotep, que en cada demarcación pueda haber una extensión de Bellas Artes, que pueda haber un polideportivo, pero también de emprendurismo y también un arte y oficio. Eso lo resolvía la tanda extendida, que fracasó porque no lo aplicaron. Porque no Pero lo la aplicaron. tanda extendida era para eso. El pensamiento primero era ese, pero como usted mismo dice, fracasó porque nunca se hizo. Pero bienaventurados los que por lo menos todavía están en una tanda extendida, aunque no ha funcionado. Pero ¿qué pasa con los ninis? Con los que no trabajan ni estudian.
con lo que solamente se están sintiendo reprimidos porque no tienen oportunidades y tienen rabia con la sociedad, con la familia y con todos. Pero ¿qué tal con esos jovencitos que no tienen dinero para comer, pero tienen dinero para tener internet en un celular y se la pasan horas y horas y horas matándose con juegos sangrientos? ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, nosotros necesitamos como sociedad entender todos los factores y todas las personas de la sociedad tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Para qué? Para volver a la esencia de una cultura de paz. Donde hay paz, Omaira, no hay violencia. si no hay psicólogos capacitados en las escuelas y la cantidad que se necesita en cada centro. Y que se le pague como se debe. Y que hayan centros de salud mental gratis. Señores, se necesita que en cada barrio haya un departamento, un dispensario, una oficina de salud mental. Porque después de pandemia hay gente que no ha procesado. Hay gente que después del COVID ni siquiera ha vuelto a ser normal. Y cuando está enfrentando lo que decíamos, el tapón que no se acaba, la luz que se le va y que se la cobra natal, todo eso trae tanto estrés. Mire, que hace violencia poco, para todos. La ministra de Interior y Policía empezó a aplicar consecuencias, Faride, empezó a aplicar consecuencias a las personas que violaban la ley de los horarios por el alcohol. El alcohol es una de las causas número 1 Claro. de que el individuo cambie. Detonante. Y la música violenta se y vuelva sexualizada. más De las reactivo. Hablan de las drogas, pero muchas veces la gente que está drogada está en otro. Pero el alcohol sí provoca muchas veces... Mucha violencia. Es mucha violencia, Sí. es protagonista. El ruido, por supuesto, altera los sentidos y lo vemos las bestias, por Dios, que usted le pone música clásica, que le pone algo tranquilo, se amansan. Son detonantes. Exacto, pero usted sabe más de eso que yo, doctor. Díganos, ¿cuáles son esos factores y cómo se puede...? Porque entonces se combate eso y entonces se hacen campañas sucias en contra de la gente que quiere combatir eso. Mira, vamos a dar algunos indicadores de solución para la gente que está escuchando este programa. Con las comunidades que tienen altos riesgos, vulnerabilidad a padecer problemas mentales y de violencias sociales, ahí está el modelo de la atención primaria en salud, que iba a empezar con el acceso de la la comunidad. reforma. Pero es falta de Sí. dinero que Ok. no se han implementado los programas de políticas en salud mental dentro de la comunidad de la atención primaria, como primera puerta de entrada. Entonces, ahí está el problema. En la escuela, ¿verdad? Con el 4% se atencionó sobre lo que tenía que ver con una escuela integral, donde tenía un desarrollo integral, donde los muchachos iban a tener el acceso al deporte, el acceso a la música, el acceso al liderazgo en grupo, Comunitario, claro. trabajar la autoestima, el autoconcepto y sobre todo enseñarles herramientas psicoemocionales a manejar los conflictos propios de la escuela. Fíjate que todo eso está escrito. Es falta de recursos Aplicación. y de movilizar los recursos y las opiniones públicas. Lo que tiene que ver con homicidios que la primera causa son armas de fuego. Bueno, pero hay una ley que regula el porte y la tenencia de armas de fuego y aquí cualquier persona tiene el acceso y el porte de un arma de fuego. Entonces, yo pienso que así hay que trabajar la política de forma responsable, de forma eficiente, aplicación. para lograr que esta sociedad cambie. Doctor, pero según lo que usted dice, todas las soluciones están ahí, pero ninguna se ha aplicado. No se han aplicado. Ojalá pero que están ahí. solamente fueran esas soluciones. También en los hogares y esa problemática, todos sabemos que es una problemática que es difícil, tú lo acabas de decir, echar para atrás el tiempo en muchos aspectos y en todas estos hogares disfuncionales. Pero hay que enseñarles también, tiene que haber un apoyo a las campaña de familias valores. monoparentales Claro que o sí. a todas las familias, Yo, pero si específicamente me a las permite, monoparentales. con las intervenciones diversas de los compañeros panelistas, podemos concluir claramente que el problema de la violencia es un fenómeno multidimensional, complejo y determinado por muchos factores. Y como tal, las soluciones a ese problema tienen que venir de distintas vertientes, de distintos órdenes. Pero yo como sociólogo quisiera insistir en el aspecto social, que es uno de los elementos
otro es el aspecto microsocial, el de la familia. En el aspecto social o macrosocial, yo diría que es el problema de la injusticia y de la desigualdad en la sociedad dominicana un factor importante. Claro. Por eso yo creo que una solución al problema de la violencia y sobre todo de la participación de jóvenes en hechos de violencia estriba en empleo para los jóvenes, atención para los jóvenes. Oportunidades. Décadas pasadas existía lo que llamaban clubes culturales, juveniles. Eso. Los jóvenes participaban, grupos deportivos, Cuando un joven los jóvenes encuentra participaban. en la música, en el arte, Caramba. un escape. En el Por deporte. ejemplo, en el deporte, para su situación personal, familiar, emocional, encuentra personas que lo alientan a seguir y a creer en ellos. Y a letra creer en sus limpia. talentos. Y letra limpia, que cuando ellos estén practicando le dé razón para continuar a algo mejor, Mire, a un bien mayor. Hay que decir algo. Lo que apunta al doctor es el punto central, lo social, ¿verdad? Esas son las causas más importantes. Sin embargo, decíamos fuera del aire, sí, tenemos que mejorar como sociedad en general, pero ahí solamente estaríamos atacando las consecuencias. Pero hay consecuencias que se convierten, se reciclan como causa. Entonces, ¿qué pasa con ese elemento? Muchas de las razones, o sea, vamos a mejorar socialmente, pero las violaciones a los derechos hay que evitarlas. Por ejemplo, esa ausencia de yo ir a un club a veces, o de una joven ir a un club, es porque tiene miedo también de ser víctima de una violencia. El ruido, o sea, que genera una riña. Claro, yo tengo que educar a las personas el respeto al derecho ajeno y la paz, y eso es cierto. Cultura de paz. Ahora, y yo tengo que evitar eso, pero tengo que hacer cesar la perturbación, porque esa persona no puede esperar que el otro sea educado para que el Estado me proteja. El Estado tiene que protegerme, porque si no yo puedo perder la paciencia y verme involucrado en una situación de violencia que yo ni la quería. No voy a ser violenta, sino porque yo no puedo esperar que me eduquen al vecino. Entonces son ambas cosas. Entonces las causas, las consecuencias que no se tratan, no es un analgésico. Es que si eso no se trata, tú vas permitiendo... Yo no soy marxista, pero Marx tiene un concepto buenísimo, que es la reproducción de las relaciones de explotación. O sea, el marginado tiene más tendencia de convertirse en caer en, digamos, actividad delictiva. Ahora, una vez cayó en actividad delictiva, si tú no lo paras porque hay una causa social, ese es el mismo que recluta a otras personas y lo une a la actividad delictiva. Claro. Entonces, entender la causa no quita que hay cosas que hay que combatirla directamente. Tengo que compartir algunos de los comentarios de nuestros televidentes. Violencia también es una mala respuesta mal a nuestra familia y a los demás. Eso dice Ani, es lo que hablábamos, cuando les hablan mal, gritando. Violencia verbal. nosotros Cuando los tendemos- maldicen. Tendemos Violencia a verbal. gritar, a maldecir, maldito muchacho de... todas las cosas que... Y esa porque- frase que invalidan, este muchacho no sirve para Para nada. nada. sirve No para va a llegar a nada. Eso se ningún escucha lado. mucho en los hogares. O cuando también Pero ha en el aumentado. hogar un niño va golpeado a la casa, Ay. fue golpeado en la escuela. Dale Y los tú padres, también. en vez de orientarlo correctamente, Cogen un diciéndole, cuchillo y van. vamos a buscar una forma, le dicen, no me vuelvo a la casa Y el golpeado, hombre le da respóndele. El hombre Dale domini- maduro. Y el hombre Sí. dominicano que no le gusta dejarse dado, quedarse dado, porque entonces otros se burlan cuando alguien afecta su El machismo su ahí presente. virilidad en- Esa es otra, La cultura del la machismo. cultura O la machista. Y vulnera. es indicador, María Cela, de que la mayor cantidad de víctimas por homicidio en el país son los hombres jóvenes, o sea, los hombres de 20 Claro. a 29 años. Esos son las mayores víctimas de homicidio. Dice algo sobre la educación de los niños en nuestro país, de los varoncitos. de los varones. Claro, claro. Dice Soraya Elizabeth, el gobierno debe de hacer complejos habitacionales en los campos y pueblos, como lo hacía Balaguer, para que los habitantes de los pueblos no emigren a la ciudad. Diego Arias, un pequeño dato omitido por María Cela en su análisis de la violencia. 120 muertos el año pasado en intercambio de disparos. Hablan de cultura de violencia, no de esta cifra escandalosa. Parece más un intento de tapar la violencia policial en el 2024. Yo lo comparto aquí, ese es uno de nuestros televidentes. Kelvin Cerda dice, te comento que respecto a Infotep, mis técnicos me han comentado que en sus cursos los compañeros suelen ser de lugares distantes
antes. Los barrios aledaños brillan por su ausencia en las aulas. Increíble, hay que estimular las artes y los deportes en los barrios. Y esa es parte fundamental de la política cultural que debe llevarse a cabo desde el Ministerio de Cultura en combinación con el Ministerio de Educación y con otros más, porque es fundamental y todavía eso no se hace. Grecia Moreta dice, aquí la violencia es más por el desorden y la falta de cumplimiento de las leyes. En los barrios están los jóvenes hasta las 2 de la madrugada, en la calle, y nadie dice nada. Todo el que se quiere robar las áreas verdes de los barrios lo hacen sin que haya una autoridad que les diga, no, aquí la violencia es en todos los niveles. Bueno, vamos a concluir. No, hay más comentarios. Buenas noches. Yo pienso que se ha perdido el respeto por el ser humano, Johanny Guzmán, por la vida, y esto debe comenzar por el hogar, a lo que se suman todas las causas que han hablado en el programa. Vamos a concluir. Nos quedan 6 minutos para concluir, o sea que me gustaría escuchar de cada uno de ustedes cuáles podrían ser, independiente de las políticas públicas que también deben mencionarse, y aquí las hemos mencionado, a nivel personal, en nuestras vidas, como hombres, como mujeres, como padres, como abuelos, responsables muchas veces de la crianza de nuestros nietos. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestro entorno, a nuestros vecinos, a tener una convivencia más pacífica y a volver a ser lo que éramos y lo que siempre hemos sido? A mí se me ocurren 2 cosas, María Cela. Me acuerdo que estuve trabajando hace unos años con la Procuraduría, que ahora, bueno, lo detuvo en los últimos años, que era cultura de paz. Llegamos a ir a muchos barrios y trabajar con los comunitarios, con las iglesias del lugar y buscar esos líderes puntuales que todavía se han ganado el respeto del entorno. Y se entrenaban a todos, pero ellos mismos elegían a esos líderes para que cuando hubiera un conflicto, alguien pudiera mediar. Yo creo que tenemos que volver a eso. Y lo segundo es campaña de valores. Es que se necesita volver a visitar, o sea, no se puede trabajar la violencia desde las redes sociales, porque fíjense que los íconos de las redes sociales, los influencers de las redes sociales, la mayoría son violentos, todos se insultan, se llevan a golpes. Entonces, los chicos están escuchando palabras violentas y muy sexuales, ¿verdad? Están viendo que sus íconos se están yendo a los golpes y no saben resolver esos conflictos interpersonales. Y lo otro es que como generalmente mamá es monoparental, está sola, a veces no respetan a mamá porque no tienen la figura del padre. Entonces yo creo que la violencia no tiene sexo. También hay que hacer algo de hacer charlas o campamentos, congresos con los hombres para que puedan volver también a su esencia, porque esos jóvenes en esa edad necesitan una figura de autoridad que los lleve a la calma. Gracias. Muy bien. Bueno, decir que desde el Viceministerio de Convivencia, en el Ministerio de Interior y Policía, se están haciendo muchas charlas, estamos incrementando, estamos trabajando en una ley de convivencia, y bueno, y ustedes han visto la política que podría resumirse en tenemos que respetar al prójimo. Tenemos que respetar, en otros términos, al conciudadano. Si nosotros, y aquí una reflexión personal, educamos a nuestros hijos en esa cultura de respeto al espacio del otro, a los derechos del otro, pues habremos mejorado muchísimo. El trabajo que se está haciendo con la policía es fundamental porque mucha gente se queja y se ha quejado a lo largo de los años y ha sido víctima de la autoridad en este país. Y esos intercambios de disparos que son también, como decía uno de nuestros televidentes, parte de esas estadísticas que muchas veces no se suman, no tienen excusas porque son nuestros jóvenes. Entonces la mayoría son muchachitos de 19, 20, 21 años que quedan ahí, derraman su sangre en las calles, producto de, han sido víctimas. Como tú decías, se recicla. Yo pienso que un eje esencial de la labor en favor del enfrentamiento a la violencia y su reducción es la educación. La educación para desaprender en gran medida. Ya en el caso de los adultos es difícil
y en ese sentido sí creo que hay que enseñarle para desaprender. En el caso de los niños, con una orientación diferente para que entiendan lo que es la familia, lo que son las mujeres, lo que es la relación humana. Yo creo que ese es un aspecto esencial. Es también frente a la exacerbación que sufrimos, que vivimos, muy importante trabajar la orientación en términos de la resolución de conflictos, enseñar que la violencia no debe tener la última palabra. La escuela es un escenario esencial. No dio el tiempo, pero creo que también la violencia en nuestro país ha tenido un conducto muy importante en el problema de la violencia sexual, y por eso yo creo, ya diciéndolo como una cosa así, solo como título, sí, como titular, la educación sexual yo creo que es necesaria llevarla a la escuela. Sí, claro, así es una deuda con la sociedad. Bueno, decirle para finalizar que si uno quiere cambiar y desmontar la cultura de violencia, para desmontarla, si usted trabaja con políticas públicas, cambiándole las problemáticas psicosociales a la gente, cuando la gente tiene una sociedad diferente, con mejores escuelas, con mejores hospitales, con acceso al bienestar social, a la calidad y calidad de vida, también la gente cambia sus estructuras emocionales. Eso cambia a la gente. Mejor inversión social. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado en este panel y sobre todo a ustedes, nuestro público, que siguieron escribiendo, pero ya no nos dio tiempo para compartir el resto de sus comentarios. Es un tema que nos preocupa y nos debe seguir preocupando, pero más que nada nos debe ocupar. Y podemos empezar desde nuestros hogares, desde nuestras comunidades, exigiendo el derecho que tenemos nosotros a vivir en paz como sociedad y como país. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Dios les bendiga. Chao.